El embajador Jake Morrison cruzó las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico con paso firme. La sala se extendía ante él como un gigantesco estadio lleno de criaturas de docenas de mundos diferentes. Algunas parecían insectos del tamaño de edificios, otras brillaban con luces extrañas, y algunas parecían estar hechas de cristal viviente. Jake llevaba 5 años asistiendo a estas reuniones, pero la vista aún lo asombraba. Llevaba en la mano un sencillo bloc de datos con su informe sobre la expansión de las colonias humanas en los territorios del borde exterior. Se suponía que sería una presentación rutinaria, nada más que informar al Consejo sobre cuántas nuevas granjas había fundado la humanidad y qué asteroides estaban minando. Jake pensó que este sería otro martes aburrido. La cámara vibraba con el sonido de voces alienígenas que hablaban en idiomas inaudibles para los oídos humanos. Los traductores universales traducían sus palabras al inglés, pero las emociones tras esas palabras se percibían con claridad. Jake podía sentir la tensión en el aire, espesa como una sopa. En el centro de la gran sala se sentaba el principal del consejo, una criatura llamada Cétara, de la especie Terun. Medía 3,6 metros de altura sobre 6 patas, cuyos brazos terminaban en garras tan afiladas que cortaban acero. Su cabeza, parecida a la de un insecto, se giró hacia Jake mientras éste se acercaba a la plataforma. Embajador Morrison. La voz de Céter resonó por la cámara, traducida a un inglés frío y mecánico. Puede comenzar su informe. Jake activó su panel de datos y comenzó a leer el texto preparado. Honorables miembros del Consejo, la humanidad continúa expandiéndose pacíficamente en sistemas previamente no reclamados. Este trimestre establecimos 17 nuevas colonias agrícolas y 12 operaciones mineras. Todas las expansiones siguen los protocolos galácticos adecuados y basta. La garra de Cétara golpeó su escritorio con un estruendo como un trueno. La cámara quedó en silencio. El Consejo ya ha oído suficiente de la expansión humana. Jake levantó la vista de su panel de datos, confundido. Lo siento, principal del Consejo, pero no lo entiendo. Hemos seguido todos los procedimientos adecuados. Todas las colonias se han establecido en espacios no reclamados y hemos completado todos los procedimientos necesarios. Una nueva voz cortó el aire. Pertenecía a Bostol, un zapiriano que parecía un diamante andante. La luz se curvaba alrededor de su cuerpo cristalino de formas extrañas. Los humanos hablan de los procedimientos como si importaran. ¿Llevan cuánto tiempo en el espacio? ¿300 años? Hemos mantenido el orden en esta galaxia durante más de 10.000. Murmullos de aprobación recorrieron la cámara. Jake sintió un nudo en el estómago. Esto no iba como esperaba. Zacra se irguió en toda su altura, proyectando una sombra sobre la plataforma de Jake. El Consejo ha tomado una decisión respecto a la expansión humana. Con efecto inmediato, todas las colonias humanas, operaciones mineras y naves militares deben retirarse a su sistema solar natal. Las palabras impactaron a Jake como un puñetazo. ¿Qué? No pueden hablar en serio. Tenemos millones de personas viviendo en esas colonias, familias, niños, comunidades enteras. Tienes 72 horas estándar para cumplir. Cétara continuó como si Jake no hubiera hablado. Cualquier presencia humana fuera del sistema de almas después de ese tiempo será considerada una violación de la paz galáctica. La mente de Jake corría. Esto era imposible. Incluso si quisieran evacuar las colonias, tomaría meses solo organizar las naves de transporte necesarias. Primer consejo, por favor, sea razonable. No podemos evacuar a millones de personas en 3 días. ¿Y por qué haces esto? No hemos infringido ninguna ley ni existes, dijo otro miembro del Consejo. De una especie que parecía humo viviente. Tu expansión amenaza la estabilidad que hemos mantenido durante milenios. Las razas jóvenes siempre presionan demasiado, demasiado rápido. Hay que enseñarles cuál es su lugar antes de que causen problemas a los demás. Jake sintió que la ira crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Enojarse no ayudaría a los millones de humanos que ahora se enfrentaban al exilio de sus hogares. ¿Qué hay de la Carta Galáctica? El derecho a la expansión pacífica de todas las especies. La Carta se aplica a las civilizaciones maduras, interrumpió Bstal. Los humanos son niños que juegan con juguetes que no entienden. Es hora de que los adultos se lleven esos juguetes antes de que alguien salga lastimado. La cámara estalló en lo que Jake supuso que eran risas de una docena de especies diferentes. El sonido era horrible, como el de una máquina averiándose. Esto es indignante, dijo Jake, alzando la voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la diplomacia.
Hemos sido ciudadanos galácticos modelo. Nunca hemos atacado a nadie, nunca hemos roto ningún tratado. Hemos contribuido a la ciencia galáctica, compartido nuestros descubrimientos, ayudado con esfuerzos humanitarios en una docena de mundos. Y así es como nos lo pagas. Los ojos multifacéticos de Zactara se fijaron en Jake con algo que podría haber sido diversión. Humano, hablas de contribuciones y cooperación, pero pierdes la perspectiva general. Tu especie se reproduce demasiado rápido, se extiende demasiado rápido y se adapta con demasiada facilidad. Dentro de 1000 años, habrá humanos en todas partes. Aquí si no te detenemos ahora. Mejor contener el problema mientras aún es pequeño. Hablas de los seres humanos como si fuéramos una especie de enfermedad, dijo Jake, sin importarle ya las sutilezas diplomáticas. Precisamente, dijo el humo, una enfermedad que se propaga si no se contiene. Jake miró alrededor de la cámara, esperando encontrar al menos un rostro amigable entre los alienígenas reunidos. No encontró ninguno. Incluso las especies que antes parecían simpatizar con la humanidad ahora lo observaban con fría indiferencia. Esto no ha terminado, dijo Jake. Por fin. Voy a informar de esto a mi gobierno. Enviarán más diplomáticos. Presentarán quejas ante todas las cortes galácticas a las que puedan apelar. No informarán nada. Zechatatara dijo, tienen 72 horas. Úsenlas sabiamente. Cualquier intento de retrasar o eludir esta decisión resultará en una acción militar inmediata de la flota combinada del Consejo. 2 guardias enormes que parecían rocas andantes se dirigieron a la plataforma de Jake. Recibió el mensaje, es hora de irse. Mientras los guardias lo escoltaban hacia la salida, Jake se giró para encarar al Consejo una vez más. No tienen ni idea de lo que acaban de hacer, gritó. Los humanos no se rinden fácilmente. Si nos presionan demasiado, puede que no les guste lo que nos devuelva el golpe. La cámara estalló de nuevo en esa horrible risa alienígena. Jake pudo oír la voz de Zacterra por encima del ruido. Amenazas de niños. Qué divertido que las enormes puertas se cerraran de golpe tras ellos. Jake apagó el sonido. Se quedó solo en el pasillo exterior, con las manos temblando de rabia y miedo. 72 horas para evacuar a millones de personas. Era imposible. Pero mientras Jake caminaba hacia su nave, su mente ya estaba trabajando en la transmisión de emergencia que enviaría a la Tierra. La almirante Lisa Carter necesitaba saberlo de inmediato. Y conociendo a Carter, tendría ideas sobre cómo responder a las amenazas. Jake solo esperaba que esas ideas fueran suficientes. La almirante Lisa Carter se encontraba en el centro de crisis del Pentágono, observando la pantalla holográfica que mostraba todos los asentamientos humanos más allá de la Tierra. Docenas de puntos rojos parpadeaban en el mapa estelar. Cada uno representaba millones de vidas que el Consejo Galáctico quería eliminar en menos de 3 días. La transmisión de emergencia del embajador Morrison había llegado a la Tierra hacía apenas 6 horas, y Carter había estado trabajando sin parar desde entonces. Señora, tenemos al general Hayes y al almirante Parker en canales seguros, dijo la teniente comandante Beth Williams desde su estación de comunicaciones. Todos los gobernadores de colonias están a la espera de sus órdenes. Carter asintió, pero no apartó la vista del mapa estelar. Había pasado 30 años en el ejército, había luchado contra piratas en los cinturones de asteroides y había comandado misiones de mantenimiento de la paz en una docena de mundos, pero nada la había preparado para este momento. El Consejo Galáctico no solo pedía a la humanidad que se retirara. Exigía el exilio total de las estrellas. Comuníquenme con todos los comandos, dijo Carter. Código de autorización Alfa 777 Omega. La sala quedó en silencio mientras todas las pantallas del centro de crisis mostraban el mismo mensaje. Protocolo Omega activado. Carter esperaba no tener que usar esas palabras nunca. El protocolo Omega era el plan que habían desarrollado años atrás, cuando algunos estrategas militares advirtieron que la galaxia podría no ser siempre propicia para la expansión humana. La mayoría lo había llamado pensamiento paranoico. Carter deseó haber tenido razón. Aquí la almirante Carter a todas las fuerzas humanas, dijo por el panel de comunicaciones. En este momento, operamos bajo el protocolo Omega. ¿Saben lo que significa? Todas las evacuaciones de civiles son prioridad secundaria. Todos los preparativos militares son prioridad principal. Tenemos 72 horas para demostrarle a la galaxia que la humanidad no se acobarda ante los abusadores. La primera respuesta provino del capitán Rick Stone a bordo del destructor UNS Defiance, actualmente estacionado cerca de la colonia minera de Nueva Pittsburgh. Almirante,
Le habla Stone. Tenemos 200.000 civiles en esta roca y quizás 50 naves de transporte. Incluso si navegáramos sin parar, no podríamos sacar a la mitad a tiempo. Ese no es el plan, respondió la capitana Carter. La gobernadora Chen debería contactarla en breve. Lo entenderá cuando lo haga. En Nueva Pittsburgh, la gobernadora Amy Chen ya estaba en movimiento. Se encontraba en el centro de mando de la colonia, observando cómo su gente realizaba su trabajo diario. La mayoría aún no sabía del ultimátum del Consejo. Chen planeaba mantenerlo así mientras posible. El pánico no ayudaría a nadie ahora mismo. Marcus, ¿las plataformas mineras siguen funcionando con sus horarios habituales?, preguntó Chen a su jefa de operaciones. Sí, señora. Las 47 plataformas están operativas. ¿Por qué lo pregunta? Chen sonrió, pero no con una expresión de alegría. Porque estamos a punto de descubrir si los ingenieros que las diseñaron fueron tan inteligentes como decían. Abrió un canal seguro con el capitán Stone. Rick, soy Amy. Necesito que muevan sus naves a las siguientes coordenadas. Transmitió una lista de posiciones alrededor del campo de asteroides. Y Rick, necesito que confíes en mí en esto. Esos. No hay plataformas mineras ahí fuera. Stone miró las coordenadas en su pantalla. Colocaron su pequeña flota en lo que parecían posiciones completamente aleatorias alrededor del cinturón de asteroides. Amy, ¿de qué hablas? ¿Recuerdas cuando construimos esta colonia?, preguntó Chen. ¿Recuerdas cómo el Consejo Galáctico se quejaba constantemente de nuestras técnicas de minería? Decían que nuestro equipo era demasiado agresivo, demasiado destructivo para un asteroide de verdad. Minería. Stone sintió que la comprensión se apoderaba de su mente. No se quejaban de las técnicas de minería. No, no lo eran. Esas plataformas han sido instalaciones de defensa desde el primer día. Ocultas a simple vista. Cada cañón de riel que les dijimos servía para destrozar asteroides. También puede perforar acorazados alienígenas. A 3.000 años luz de distancia, en la frontera. El mundo de Avance Point. El coronel Nick Turner mantenía una conversación similar con su guarnición de marines. La colonia era una de las más nuevas de la humanidad, con apenas 5 años de antigüedad. Pero albergaba a casi 500.000 de personas en sus asentamientos agrícolas. Señor, si la flota del Consejo aparece aquí, no tenemos la potencia de fuego para detenerlos, dijo la sargento mayor Kate Rollers, segunda al mando de Turner. Turner estudiaba un mapa tridimensional de la colonia y sus alrededores. Kate, ¿cuál es la primera regla de la guerra asimétrica? Rollers pensó por un momento. No luches contra el enemigo donde es fuerte. ¿Y cuál es la segunda regla? Haz que te luchen donde eres fuerte. Turner asintió y señaló el mapa. Estos alienígenas llevan miles de años librando guerras en el espacio. Sus tácticas se basan en el combate nave a nave, el bombardeo orbital y la superioridad tecnológica. ¿Sabe qué? ¿A qué nunca se han enfrentado, señor? A humanos furiosos y con ventaja de campo. En la Tierra, la doctora Ellen Brooks se encontraba en las profundidades de su laboratorio, bajo el NORAD, rodeada de equipo que la mayor parte de la galaxia consideraría imposible. Su equipo había estado trabajando en física teórica que, según el Consejo Galáctico, violaba las leyes naturales. Resultó que el Consejo se había equivocado en muchas cosas. Doctor, los generadores de campo cuántico muestran patrones de resonancia estables, dijo su asistente, el Dr. Paul Green. El proyecto Widowmaker está listo para las pruebas de campo. Brooks observó el elegante dispositivo que su equipo había tardado 5 años en construir. Era más pequeño que un maletín, pero contenía tecnología capaz de desfasar la materia a nivel molecular. Las naves del Consejo Galáctico dependían de escudos de energía y blindajes que no podían detener algo que simplemente ignoraba las leyes de la física que entendían. ¿Cuántas unidades tenemos listas?, preguntó Brooks. 12. Con suficiente materia exótica para alimentarlas durante unos 6 meses de operaciones de combate, asintió Brooks. Llévenselas al almirante Carter inmediatamente. Y Paul, que inicie la producción de emergencia. Tengo el presentimiento de que vamos a necesitar mucho más de 12. El cronómetro de cada nave humana y colonia marcaba 64 horas restantes. En el espacio humano, las naves de evacuación que deberían haber despegado estaban vacías en sus muelles. En cambio, se estaban cargando armas, preparando posiciones defensivas y haciendo planes. La almirante Carter abrió un canal con la flota del Consejo que se aproximaba, la cual se había posicionado justo fuera del territorio humano.
Aquí la almirante Carter del Comando Espacial de las Naciones Unidas al comandante de la flota del Consejo. Se están acercando a territorio humano soberano. Indiquen sus intenciones. La respuesta provino del mismísimo comandante de flota Vosatal. Almirante Carter, aquí el comandante de flota Vosatel de la flota combinada del Consejo. Estamos aquí para asegurar el cumplimiento de la orden de evacuación del Consejo Galáctico. Les quedan 58 horas. Carter miró a su personal en el centro de crisis. Todos los rostros reflejaban la misma determinación que ella. Comandante Vostol, quiero dejar algo muy claro. La humanidad rechaza la orden de evacuación ilegal del Consejo. Estos son nuestros hogares, nuestra gente y nuestro territorio. Los defenderemos. Hubo una pausa antes de que Vostol respondiera. Almirante, no puede hablar en serio. Nuestra flota contiene 500 naves que representan la tecnología militar más avanzada de la galaxia. Su fuerza total es quizás de 50 naves de diseño primitivo. Tiene razón en una cosa, comandante. Carter dijo, somos primitivos. Ese será su primer error. Cortó la transmisión y se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíen la señal de salida a todos los comandos. La operación regreso a casa ya está activa. En el espacio humano, comenzaron los verdaderos preparativos. El plazo de 72 horas transcurrió sin que ninguna nave humana abandonara las colonias. El comandante de flota Avstal se encontraba en el puente de su nave insignia, la enorme nave cristalina llamada Armonía Eterna, observando las pantallas de los escáneres que mostraban que los asentamientos humanos seguían operando con normalidad. Esperaba que los humanos al menos intentaran evacuar a sus civiles, incluso si no cumplían con el plazo. Comandante, no recibimos respuesta a nuestras últimas advertencias, informó su oficial táctico. Una criatura con forma de araña de la especie Nexus. Las colonias humanas muestran patrones de actividad normales. No hay señales de evacuación. El cuerpo cristalino de Bastille latía con una luz tenue mientras consideraba la situación. En 3000 años manteniendo la paz galáctica, nunca se había encontrado con una especie que simplemente ignorara un ultimátum del Consejo. Normalmente, incluso las razas más obstinadas al menos intentarían negociar o pedir más tiempo. Quizás no comprenden la gravedad de su situación, dijo su segundo al mando. Un ser de energía flotante llamado Dratmar. Estos humanos son una especie joven. Puede que no comprendan a qué se enfrentan. Entonces los educaremos, decidió Vostol. Comience la operación de corrección suave. Apunten primero al sistema Kepler 442. 50 naves deberían ser más que suficientes para convencerlos. La flota avanzada se dirigió hacia el sistema Kepler 442, donde el capitán Rick Stone esperaba con su grupo de trabajo de 8 naves cerca de la nueva colonia minera de Pittsburgh. Stone observó las naves alienígenas que se acercaban en su pantalla, contándolas cuidadosamente. 50 naves contra 8 parecían como probabilidades imposibles, que era exactamente con lo que Stone contaba. Capitán, la flota alienígena está adoptando la formación de ataque estándar, informó su oficial de armas, el teniente Dan Murphy. Se están desplegando para rodearnos. Stone sonrió con tristeza. Tal como dijo el almirante Carter. Dan, ¿están listos nuestros nuevos juguetes? Sí, señor. Todas las naves, reporten generadores de fase cuántica en línea y listos. Stone abrió un canal con el resto de su pequeña flota. Todas las naves, aquí Stone. Recuerden, estos alienígenas creen saber cómo funciona el combate espacial. Llevan miles de años luchando de la misma manera. Hoy les mostramos algo nuevo. Ejecuten el acto de desaparición a mi señal. Las naves del Consejo se acercaron, sus comandantes confiados en su abrumadora superioridad. Las naves humanas parecían primitivas comparadas con los elegantes diseños alienígenas, y había muy pocas. Esto terminaría rápidamente. Naves humanas. Aquí la comandante de batalla Kesati de la flota del Consejo, llegó una transmisión desde la nave alienígena líder. Se les ordena rendirse inmediatamente. Prepárense para ser abordados. La respuesta de Stone fue simple. Vete al infierno, Mark. La octava nave humana desapareció repentinamente de los sensores del Consejo. No fue destruida, no se retiró, simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Los comandantes alienígenas miraron sus pantallas confundidos, preguntándose si su equipo estaría fallando. La respuesta llegó 30 segundos después, cuando las naves de Stone reaparecieron dentro de la formación del Consejo,
sus generadores de fase les permitían ignorar las leyes físicas que regían los viajes espaciales normales. A quemarropa, armas cinéticas humanas abrieron fuego. El Consejo había diseñado sus escudos para desviar armas de energía y rayos de partículas, el armamento estándar utilizado por toda civilización galáctica. Nunca se habían encontrado con armas que simplemente lanzaran trozos de metal a velocidades tremendas. Los cañones de riel humanos y los impulsores de masa atravesaron los escudos alienígenas como si no existieran, disparando proyectiles de tungsteno a través de un blindaje que nunca fue diseñado para detener proyectiles sólidos. ¿Qué está pasando?, gritó el comandante de batalla Kesty mientras su nave se estremecía bajo impactos que sus pantallas insistían en que no existían. ¿Cómo disparan a través de nuestros escudos? 4 naves del Consejo explotaron en el primer minuto de combate. El resto intentó adaptarse, pero las naves humanas desaparecían y reaparecían en posiciones imposibles, atacando desde ángulos que no deberían existir y usando armas que violaban todos los conocimientos del Consejo sobre guerra. Mientras tanto, en Nueva Pittsburgh, la gobernadora Amy Chen observaba la batalla desde su centro de mando mientras preparaba su propia sorpresa. Marcus, ¿están listas las plataformas? Las 47 plataformas mineras tienen objetivos fijados, gobernador. Las naves del Consejo están tan concentradas en la flota del Capitán Stone que ni siquiera han escaneado el campo de asteroides. Chen asintió. Disparen cuando estén listos. Lo que el Consejo había descartado como equipo minero primitivo, reveló repentinamente su verdadera naturaleza. Enormes cañones de riel, que según les habían dicho a los alienígenas, servían para destrozar asteroides, giraron hacia la flota del Consejo y abrieron fuego. Los sistemas de aceleración magnética que impulsaban estas armas estaban diseñados para manejar los resistentes metales presentes en los núcleos de asteroides, lo que los hacía más que capaces de atravesar el blindaje de las naves de guerra alienígenas. 2 naves más del Consejo murieron antes de que sus comandantes se dieran cuenta de que estaban siendo atacadas desde múltiples direcciones. La colonia minera que se suponía debían capturar se había convertido en una fortaleza que superaba en armamento a la mayoría de las instalaciones militares. En el mundo fronterizo de Avenge Point, el coronel Nick Turner se preparaba para una batalla diferente. Sus exploradores habían detectado transportes de tropas del Consejo que se dirigían a la superficie del planeta. Los alienígenas pretendían capturar los asentamientos agrícolas y tomar a los civiles como rehenes para obligar a los humanos a obedecer. Sargento Mayor Rollers, ¿están los civiles en posición?, preguntó Turner. Sí, señor. Todo lo no esencial. El personal militar ha sido trasladado a los refugios subterráneos. Los que se quedaron conocen la rutina. Turner observó las pacíficas comunidades agrícolas que salpicaban el paisaje de Havens Point. En pocas horas, esas granjas se convertirían en un campo de batalla como nunca antes se había visto en la galaxia. Kate, ¿qué sabe de la historia militar humana? Sé que somos muy buenos en eso, señor. Lo somos porque aprendimos a luchar en un mundo donde todo quería matarnos. Estos alienígenas llevan milenios librando guerras limpias en el vacío del espacio. Nunca se han enfrentado a una guerra de guerrillas en un planeta donde el propio medio ambiente es un arma. Las primeras naves de desembarco del Consejo aterrizaron cerca del asentamiento principal de Avenge Point. Las tropas alienígenas que emergieron esperaban enfrentarse a civiles desesperados y tal vez a algunos guardias de seguridad ligeramente armados. En cambio, se encontraron en lo que parecía ser un pueblo vacío. El ataque comenzó cuando los alienígenas llegaron al centro del pueblo. Explosivos ocultos detonaron bajo sus pies. Cargas que habían sido colocadas en las alcantarillas y túneles de servicios públicos bajo las calles. Mientras los alienígenas supervivientes intentaban reagruparse, francotiradores humanos abrieron fuego desde posiciones ocultas en edificios, silos de grano y búnkeres subterráneos. ¿Desde dónde disparan?, preguntó el comandante de Tierra Velar mientras sus tropas sufrían bajas a manos de enemigos invisibles. Los sensores muestran señales de vida humana en toda la zona, pero no podemos localizar las ubicaciones. La respuesta fue que los marines de Turner habían aprendido a usar el propio planeta como camuflaje. Disparaban desde agujeros de araña cubiertos de vegetación local, se movían por sistemas de túneles que conectaban todos los edificios del asentamiento y usaban las instalaciones de almacenamiento de grano como cobertura y munición, arrojando toneladas de grano sobre las tropas alienígenas para cegarlas y desorientarlas. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando las fuerzas del Consejo intentaron solicitar apoyo orbital. Se suponía que las naves espaciales proporcionarían fuego de cobertura para el asalto terrestre, pero la flota del Capitán Stone los mantenía demasiado ocupados. Por primera vez en la historia galáctica, una fuerza de invasión del Consejo luchaba sin superioridad aérea.
Mientras los informes de resistencia humana llegaban desde múltiples frentes, el comandante de flota Vostal se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal en lo que debería haber sido una simple acción policial. Los humanos no solo se negaban a rendirse. Estaban ganando. A todas las unidades, aquí el mando de la flota. Vostol transmitió a sus fuerzas dispersas. Implementen el protocolo de bombardeo. Si los humanos quieren luchar, les quitaremos la capacidad de hacerlo. La orden que siguió lo cambiaría todo. El comandante de flota Bosatel observó la pantalla táctica, que mostraba cómo sus fuerzas sufrían pérdidas en múltiples sistemas. En 3000 años de operaciones del Consejo, nunca había visto algo así. Se suponía que los humanos serían una molestia menor, fácilmente aniquilados por la superioridad tecnológica y numérica. En cambio, estaban destruyendo sistemáticamente su invasión cuidadosamente planeada. Comandante, hemos perdido 12 naves en Kepler 442, y nuestras fuerzas terrestres en Havens Point solicitan evacuación inmediata, informó su oficial táctico. Los humanos están usando armas y tácticas que no aparecen en ninguna de nuestras bases de datos. La forma cristalina de Bosatal pulsó con una luz furiosa. ¿Cuántas bajas humanas hemos causado? Mínimas, señor. Sus pérdidas militares se estiman en menos de 2000. Las bajas civiles son casi nulas. Las cifras no tenían sentido. Las fuerzas del Consejo deberían haber sido capaces de eliminar la resistencia humana en cuestión de horas, no sufrir derrota tras derrota contra oponentes primitivos. Bosatal tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su larga vida. A todas las naves, aquí el mando de la flota. Autorizo el bombardeo orbital de todos los asentamientos humanos. Si estas criaturas quieren luchar como animales, las trataremos como corresponde. Empecemos por Havens Point. En la superficie de Havens Point, el coronel Turner coordinaba la defensa del asentamiento principal cuando su oficial de comunicaciones recibió una transmisión urgente de su estación de monitoreo orbital. Señor, detectamos una acumulación masiva de energía de las naves del Consejo en órbita. Parece que están cargando armas pesadas. Turner sintió una punzada de frío en el estómago. El bombardeo orbital significaba que los alienígenas habían abandonado cualquier pretensión de capturar asentamientos humanos intactos. Iban a matar a todos los habitantes del planeta para demostrar su inocencia. Todas las unidades, aquí Turner. Protocolo de evacuación de emergencia. Lleven a todos los civiles a los refugios más profundos posibles. Muévanse ahora. Pero Turner sabía que no sería suficiente. Los refugios subterráneos podían proteger a la gente de los bombardeos convencionales, pero las armas orbitales estaban diseñadas para abrir planetas. 50.000 civiles estaban a punto de morir, y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. El bombardeo comenzó exactamente a las 2:30 hora local. Corrientes de plasma sobrecalentado llovieron desde la órbita, convirtiendo las pacíficas comunidades agrícolas en mares de vidrio fundido. Los ataques continuaron durante 20 minutos, asegurando que nada ING pudiera sobrevivir en la superficie. Al terminar el bombardeo, Havens Point era una ruina humeante. Los alienígenas habían asesinado a 50.000 hombres, mujeres y niños para demostrar la rebeldía humana. Lo que no sabían era que acababan de cometer el peor error de la historia galáctica. La transmisión desde Havens Point llegó a todas las naves y colonias humanas simultáneamente. El último mensaje del coronel Turner llegó justo antes de que comenzara el bombardeo. Díganles qué hicieron aquí. Díganles que los humanos no olvidan. La almirante Carter recibió la transmisión en el puente de la UNS Liberty, el acorazado más grande de la humanidad. Observó las imágenes del bombardeo orbital en completo silencio, sin expresión alguna en su rostro mientras presenciaba la destrucción de una colonia humana entera. Señora, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja, estamos recibiendo informes similares de otras 3 colonias. El Consejo está atacando a la población civil. Carter se giró para encarar a la tripulación del puente y todos los presentes vieron algo en sus ojos que los hizo retroceder un paso. Cuando habló, su voz era tranquila y fría como el espacio profundo. Las comunicaciones envían un mensaje a todas las naves humanas de la flota. A partir de este momento, ya no defenderemos nuestro territorio. Estamos en guerra. Las reglas de combate quedan suspendidas. No se dará cuartel. La transformación de la respuesta militar humana fue inmediata y aterradora. Naves que habían estado luchando a la defensiva pasaron repentinamente al ataque con una furia que conmocionó a sus oponentes alienígenas. El grupo de trabajo del capitán Stone, que se había contentado con hostigar a las fuerzas del Consejo en Kepler 442,
comenzó de repente a cazar naves alienígenas que huían con precisión metódica. «Capitán, tenemos 3 destructores del Consejo intentando retirarse hacia el punto de salto», informó el oficial táctico de Stone. «Síganlos», dijo Stone rotundamente. «Asegúrense de que ninguno llegue con vida a espacio amigo». La fase de la nave humana se interpuso directamente en la trayectoria de los alienígenas que huían, cortándoles la ruta de escape. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una ejecución. Armas cinéticas humanas destrozaron las naves del Consejo mientras sus tripulaciones clamaban por una clemencia que nunca llegó. La DRA. Ellen Brooks, que monitoreaba la situación desde su laboratorio en la Tierra, tomó una decisión que cambiaría la naturaleza de la guerra para siempre. Activó los códigos de autorización de emergencia que le había dado el almirante Carter y comenzó a desplegar las armas Widowmaker en naves humanas por toda la galaxia. «Doctor, ¿está seguro?», preguntó su asistente, el Dr. Green. «Una vez que usemos estas armas, no habrá vuelta atrás. La galaxia sabrá de lo que somos capaces». Brooks observó las imágenes de la devastación en Avenge Point. «Paul, acaban de asesinar a 50.000 inocentes para demostrar que podían. Creo que es hora de que la galaxia aprenda lo que sucede cuando se enfada a los humanos». El primer arma Widowmaker se desplegó contra un grupo de batalla del Consejo que se desplazaba para reforzar sus posiciones en el sistema Vega. El almirante Parker, al mando de la Fuerza de Defensa Humana allí, observó con asombro cómo sus naves recibían las nuevas armas. «Almirante, las nuevas armas están en línea», informó su oficial científico. «Estamos detectando fluctuaciones en el campo cuántico que no deberían ser posibles». «Mostrémosles a estos alienígenas lo imposible», dijo Parker. «Apunten a la nave insignia del Consejo». Desplazamiento de fase completo. El arma Widowmaker se activó y la enorme nave de guerra del Consejo simplemente desapareció del espacio. Por un momento, la flota alienígena creyó que había sido destruida. Entonces, los sensores la detectaron dando tumbos a través de la corona de la estrella del sistema, con su casco derritiéndose a temperaturas que podrían destruir planetas. «Dios mío», susurró el oficial táctico de Parker. Acabamos de teletransportar una nave a un sol. El impacto psicológico en las fuerzas del Consejo fue devastador. Luchaban contra un enemigo capaz de ignorar las leyes fundamentales de la física, haciendo que sus naves aparecieran y desaparecieran a voluntad, y ahora haciendo que se desvanecieran en núcleos estelares. El pánico comenzó a extenderse entre las filas alienígenas a medida que una tras otra caían ante armas que no podían comprender ni defenderse. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando el almirante Carter lideró la flota humana principal en un asalto directo a la base de mando avanzada del Consejo en Arcturus Prime. Se suponía que la base era inexpugnable, protegida por escudos de energía y sistemas de defensa automatizados que nunca habían sido derrotados. La flota de Carter se acercó a la base sin ningún intento de sigilo ni sorpresa. Cuando los alienígenas exigieron su rendición, su respuesta se transmitió por toda la galaxia. «Les habla la almirante Carter de la flota humana. Asesinaron a nuestros hijos. Destruyeron nuestros hogares. Querían enseñarnos nuestro lugar en la galaxia. Consideren esto. Lección aprendida». El asalto a Arcturus Prime duró 6 horas. Cuando terminó, la instalación militar más poderosa del espacio del Consejo era un naufragio a la deriva, y el almirante Carter exigía la rendición de todas las naves del Consejo en territorio humano. El comandante de flota Vostale, Su, reducido a menos de 100 naves de las 500 originales, finalmente comprendió lo que sus fuerzas habían despertado. Los humanos ya no se limitaban a contraatacar. Venían en busca de venganza, y nada en la galaxia parecía capaz de detenerlos. 6 meses después del ultimátum que supuestamente obligaría a la humanidad a regresar a la Tierra, la almirante Lisa Carter se encontraba en la misma sala del Consejo donde el embajador Jake Morrison había sido destituido. Pero todo había cambiado. La mitad de los asientos que antes ocupaban representantes alienígenas ahora estaban vacíos. Sus ocupantes habían muerto, sido capturados o habían huido a rincones remotos de la galaxia. Los miembros supervivientes del Consejo se acurrucaban en sus asientos restantes como niños asustados, evitando el contacto visual con el almirante humano que ahora controlaba su destino. El poderoso Consejo Galáctico que había gobernado el espacio durante 10.000 años estaba destrozado. Su flota combinada yacía en ruinas en una docena de sistemas estelares destruidos por armas humanas que se burlaban de sus antiguas doctrinas militares. Las naves cristalinas de los zapirianos flotaban como nubes de escombros alrededor de mundos muertos. Los enormes cruceros de batalla de los Krun habían sido desfasados hacia campos de asteroides y agujeros negros.
Incluso los seres de energía llamados el Velo habían aprendido que los humanos podían matar cosas que se suponía que no podían morir. El primer concejal Cétara, el arrogante insectoide que había dado el ultimátum original, estaba sentado en su silla con 3 de sus 6 brazos enyesados. Su nave insignia había sido una de las primeras en caer cuando la flota de Carter llegó a los sistemas centrales del Consejo. El almirante humano había liderado personalmente el grupo de abordaje que lo capturó, usando una armadura servo que hacía a los soldados humanos imparables en combate cuerpo a cuerpo. Almirante Carter. Zechater habló con una voz que temblaba de dolor y miedo. Estamos preparados para negociar los términos. Carter observó la cámara que una vez había intimidado a su embajador. Ahora se sentía pequeña y patética, llena de los restos destrozados de una civilización que se había creído su propia propaganda de invencibilidad. Llevaba un bloc de datos con los términos que la humanidad exigía, pero quería que el Consejo comprendiera su postura primero. Hace 6 meses, se sentaron en estas mismas sillas y le dijeron a mi embajador que los humanos eran niños que jugaban con juguetes que no entendían, dijo Carter. Su voz era tranquila, pero con un tono cortante que hizo estremecer a varios representantes alienígenas. Dijiste que necesitábamos aprender nuestro lugar en la galaxia. Lo hemos aprendido lo suficientemente bien para ti. El silencio se prolongó incómodamente hasta que uno de los cepirianos supervivientes, una criatura llamada Mordeat, tuvo el valor de hablar. Almirante, subestimamos a su especie. Cometimos errores de juicio que llevaron a conflictos innecesarios. Quizás podamos encontrar una solución pacífica que beneficie a todos. La risa de Carter fue fría como el hielo. Una solución pacífica. Asesinaron a 50.000 civiles en Avenge Point para darnos una lección de obediencia. Convirtieron familias en vidrio y ceniza para demostrar su poder. Y ahora quieren hablar de paz. La DRA. Ellen Brooks entró en la cámara con un maletín que puso nerviosos a todos los extraterrestres presentes. Su tecnología Widowmaker había revolucionado la guerra, otorgando a los humanos la capacidad de desplazar la materia a través de distancias interestelares. La demostración que estaba a punto de dar garantizaría que la galaxia nunca olvidara lo que sucedió cuando llevaron a la humanidad demasiado lejos. Miembros del Consejo, dijo Brooks mientras abría el maletín. Este dispositivo puede desplazar cualquier objeto a cualquier lugar en un radio de 50 años luz. Hemos usado versiones más pequeñas para enviar sus naves a estrellas y agujeros negros. Este es mucho más potente. Colocó una simple esfera metálica en la plataforma central de la cámara. Esta esfera pesa exactamente 1 kilogramo. Está hecha de acero común. Pero si activo este dispositivo, puedo colocarla en el centro de cualquier planeta del espacio del Consejo. La explosión resultante partiría un mundo en 2. Los representantes alienígenas contemplaron aterrorizados la esfera de aspecto inocente. Habían visto lo que las armas humanas podían hacer a las naves espaciales. La idea de que los humanos pudieran destruir planetas enteros de toda la galaxia era inimaginable. La cuestión, continuó Carter, no es que usáramos esas armas contra la población civil. La cuestión es que podíamos, y ustedes no pudieron detenernos. Esa es la nueva realidad que crearon cuando decidieron asesinar a nuestras familias. El embajador Morrison regresó de lo que muchos creían que sería su última misión diplomática y presentó el documento que transformaría la civilización galáctica. Estas son las condiciones de la humanidad para poner fin a este conflicto. No son negociables. Las condiciones eran simples pero exhaustivas. Todas las colonias y territorios humanos serían reconocidos como espacio humano soberano, sin interferencia de ninguna autoridad galáctica. Se pagarían reparaciones a las familias de todos los fallecidos durante el bombardeo del Consejo contra objetivos civiles. Y lo más importante, el Consejo Galáctico se disolvería. Y reemplazada por una nueva Asamblea Galáctica con humanos con estatus de observador permanente y poder de veto sobre cualquier decisión que afecte a las especies más jóvenes. Estás desmantelando 10.000 años de civilización galáctica, protestó uno de los seres de energía del Velo. La desmantelaste tú mismo cuando decidiste que la fuerza da la razón, respondió Morrison. Solo estamos construyendo algo mejor en su lugar. La ceremonia de firma tuvo lugar una semana después. Representantes de docenas de especies, incluyendo varias civilizaciones jóvenes a las que se les había negado la membresía bajo el antiguo Consejo, se reunieron para presenciar el nacimiento del nuevo orden galáctico. La Asamblea Galáctica operaría sobre principios de consenso y respeto mutuo en lugar del régimen autoritario que había caracterizado al sistema anterior. El capitán Rick Stone, ahora ascendido a almirante, se encontraba en la plataforma de observación de la estación espacial que orbitaba Arcturus. Su flota,
una mezcla de naves humanas y alienígenas que trabajaban juntas, patrullaba las rutas marítimas para garantizar que piratas e invasores no pudieran aprovecharse de la transición política. La alianza era tensa pero funcional, cimentada sobre el respeto mutuo ganado a través del combate en lugar de las cortesías diplomáticas. En la colonia reconstruida de Havens Point, la gobernadora Amy Chen se encontraba ante un muro conmemorativo con los nombres de los 50.000 civiles que murieron en el bombardeo orbital. La colonia había sido completamente reconstruida, más grande y próspera que antes, pero el monumento permanecía en su centro para garantizar que nadie olvidara lo sucedido allí. Murieron porque alguien decidió que los humanos debían aprender cuál era su lugar. Chen dijo a la multitud reunida para la dedicación del monumento. Su sacrificio enseñó a la galaxia que el lugar de la humanidad está donde decidamos establecerlo, y nadie tiene derecho a decirnos lo contrario. La escena final tuvo lugar en la nueva Asamblea Galáctica, donde el embajador Morrison presidió su primera sesión como presidente rotatorio. Representantes de docenas de especies debatieron acuerdos comerciales, disputas territoriales y tratados de cooperación científica. El ambiente era diferente al de las antiguas cámaras del Consejo, más cooperativo y menos autoritario. Al concluir la sesión, Morrison reflexionó sobre la ironía de cómo había comenzado todo. El Consejo Galáctico había intentado confinar a la humanidad a un solo sistema solar para evitar que se convirtiera en una amenaza para la estabilidad galáctica. En cambio, sus acciones habían convertido a los humanos en la nueva superpotencia de la galaxia y en los guardianes de un nuevo orden democrático. El Dr. Brooks, ahora director de Ciencias Galácticas de la Humanidad, selló el prototipo del dispositivo destructor de planetas en una bóveda en las profundidades de la Tierra. El arma nunca se usaría, pero su existencia servía de recordatorio permanente para cualquiera que considerara amenazar a civiles humanos en el futuro. La galaxia había aprendido una nueva lección que resonaría a través de los siglos: nunca acorralar a algo más peligroso que uno mismo, especialmente cuando ese algo resulta ser humano. Y nunca jamás dañar a sus familias, porque los humanos lo recuerdan todo y perdonan muy poco cuando se trata de proteger a sus seres queridos.